Listo, ya. Bueno, jóvenes, entonces, esa retención en la fuente, ¿qué es? ¿Como un cobro anticipado? Muy bien, Alejandra. Es un mecanismo que utiliza el Estado para cobrar anticipadamente, ¿qué? El impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? No se nos puede olvidar, uno, lo primero, cuando hablamos de estándares internacionales, aquí en Colombia, todavía la parte fiscal, entiéndase parte fiscal igual impuestos, todavía no se trabaja lo que es que bajo estándares internacionales la parte fiscal o la parte de impuestos. Se trabaja sobre 2649, ¿listo? Cuando hablamos de dentro de los impuestos, siempre van a existir ¿qué? Dos grandes sujetos. Uno lo que es el sujeto activo, dos lo que es el sujeto pasivo. El sujeto activo es igual al Estado, no más. El sujeto, para que lo entiendan, el Estado es el único ente que recauda impuestos. Ustedes han escuchado la palabra autorretenedores y han escuchado la palabra grandes contribuyentes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Esas empresas que el Estado les da la calidad de convertirse en autorretenedores o grandes contribuyentes, pues esas empresas deben recaudar ese impuesto, pero se lo deben pagar al Estado. Es más, siempre el Estado, el único ente que les da ese rótulo a esos entes económicos de convertirse en autorretenedores, en grandes contribuyentes, es el Estado. Y por lo general son empresas muy grandes. Es más, muchas empresas duran hasta 1, 2, 3, 4, 5 años para que les den esa calidad. Y ojo, algunas cumplen los dos requisitos, otras no. ¿Dónde está estipulado o dónde la persona, el cliente conoce que la empresa es autorretenedora y es gran contribuyente? ¿Dónde ellos colocan un letrero en la visa? En la factura de venta. En la Muy factura. bien. En la factura debe quedar estipulado que son autorretenedores o grandes contribuyentes y cumplen con una o con las dos funciones. Importantísimo. Y colocar la resolución. ¿Listo? ¿Y hasta cuándo está? Entonces, la resolución debe decir, somos autorretenedores, somos grandes contribuyentes. ¿Listo? Esa calidad se las da ¿quién? El Estado. ¿Listo? Entonces, el Estado es el sujeto activo y el sujeto pasivo somos todos, contribuyentes. Todos los contribuyentes somos los que generamos ese impuesto. Ojo con esto. El Estado, el ingreso operacional del Estado son los ingresos. Bueno, y se me salta una duda. Cuando hablamos de autorretenedores, ¿qué quiere decir? Que ese tipo de entes económicos o empresas son los que retienen el impuesto de retención en la fuente. Y cuando hablamos de grandes contribuyentes, son los que retienen IVA, el fabuloso e industria y comercio. Mucha gente lo conoce como el fabuloso ICA. ¿Listo? Profe, una pregunta. Retefuente dice que es un cobro anticipado. Ese cobro anticipado, digamos que las personas que son declarantes de renta, de ahí es descontable, ¿sí? Claro, cuando vayan a presentar la Ok. declaración de renta Ajá. anual, lo que hacen es deducir ese impuesto de renta que cobra anticipadamente el Estado. Ok. Listo, muy bien. Entonces, ya entendido eso, ¿ustedes por qué se imaginan que las empresas, ese tipo de empresas duran hasta 1, 2, hasta 5 años, o algunas cumplen una sola condición o dos? Uno de los requisitos es que cumplan tengan más de 5,000 salarios mínimos legales vigentes en sus activos fijos, o sea que son empresas grandes. ¿Por qué se preguntarán por qué el Estado o duran tanto tiempo ese tipo de empresas luchando para convertirse en gran contribuyente o luchando para convertirse en autorretenedores si al final de las cuentas tienen que pagar ese impuesto al Estado y el Estado no les da ningún beneficio? ¿Por qué se imaginan ustedes que hacen eso? Porque ellos utilizan ese dinero para invertir, ¿no? Dime, no te escuché bien. Porque ellos, al hacer la retención a la fuente y ellos tener pues la plata, por decirlo así, ellos lo utilizan para invertir, pues para generarle alguna ganancia a ese dinero. ¿Cómo se llama? ¿Marinela? Sí, señor. Muy bien, Marinela. Por eso lo hacen. No lo pudo haber dicho mejor su compañera. ¿Lo hacen por qué? Por flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque unos se presentan bimensuales y otros se presentan mensuales. ¿Qué hacen ese tipo de empresas, tanto las autorretentoras como las grandes contribuyentes? Manejan la plática de los demás, entonces lo que dijo su compañera, invierten. Así sea, ténganlo en el banco que sea un mes. Hay empresas que pagan 1.000, 2.000 millones en IVA o en retención en la fuente. Entonces, escoger esa plata, saber mover los flujos de efectivo. Por eso es que luchan tanto ese tipo de empresas en convertirse en autorretenedores o en grandes contribuyentes. Muy bien, Marinela, muy bien. Por eso lo hacen.
Listo. ¿Qué pasa con esa retención en la fuente? Esa retención en la fuente, pues el Estado cada año saca una fabulosa reforma tributaria. Dentro de esa reforma tributaria existen unos conceptos. ¿Qué son esos conceptos? Entonces, cuando hablamos de conceptos, entonces habla de actividades. Entonces, compras, servicios, honorarios, arrendamientos, bueno, etcétera. Ellos sacan una tabla de retención en la fuente todos los meses. Existen unas bases, parten desde un peso hasta ciertos porcentajes que dice el Estado. Y existen unas tarifas, entonces ellos le dicen unas tarifas, llámese persona natural, persona jurídica, pero también si son contribuyentes o no contribuyentes. Esa ustedes la pueden encontrar en la página, en cualquiera, en Actualices, es la mejor que pueden tener para el año 2022. Ahí están las bases, ahorita entramos ahorita a una página y buscamos para poder sacar la retención en la fuente, que es el 2.5 declarantes, los 3.5 declarantes. Pero entonces miramos y la confrontamos en la página para ver si le sacamos retención en la fuente. Pero el Estado, fuera de eso, les da una, como se dice, una ayuda a las empresas autorretenedoras. Les dicen, mire, ¿sabe qué? Como ustedes les di la calidad de autorretenedoras, pues entonces ustedes no respeten esas bases. Sobre un peso, a todo mundo reténgale. Y el Estado le da esa calidad y les da esa libertad a las empresas autorretenedoras de retenerle, hacerle la retención en la fuente sobre cualquier tipo de conceptos. Pero, por ejemplo, para que lo entiendan, una señora que hace el aseo y cobra 30.000 pesos y para ella 2.000 o 3.000 pesos que le cobren de retención en la fuente, pues a ella le va a servir. Entonces, pues ahí también toca mirar la calidad que se está generando, si se respetan o no. Cuando en una empresa donde hace muchísimos años donde yo trabajé, pues a mí me da tristeza, pues porque a esa empresa, pues una señora que iba a trabajar todo el día, esos 2.000 pesos que le quitaban, pues le iba a servir. Pero entonces, pues, por la calidad, porque ella lo reclamó, que eso no estaba, pero el Estado sacó tiene una resolución que a las empresas autorretenedoras les da esa libertad de ¿qué? De no respetar esa tabla, ¿listo? Entonces, la retención en la fuente es el impuesto o el mecanismo que utiliza el Estado para recaudar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios, o sea, mi impuesto de renta que se paga o sobre mis ingresos o sobre mi patrimonio. El Estado es muy claro, si superan alguna de las bases, paga usted o se vuelve ¿qué? Declarante. Profe, qué pena. El Estado da la libertad en retener o no retener, pero hay un tope para que la empresa elija a quién retener o no. Sí, no, pero cuando son autorretenedoras, sí. Son solamente a ellas, no más. Ya va en las políticas que tenga cada compañía. Por lo general, pues ellos no, es muy difícil más en el paquete contable estar parametrizando a quién sí y a quién no. Entonces, pues ellos lo que hacen es a todo mundo le generan retención en la fuente. Al Estado le sirve porque entre más impuestos le ingrese, pues más dinero les va a participar. Pero pues eso lo hacen, por ejemplo, las multinacionales, las grandes empresas, pues no se ponen con eso y pues el paquete contable está ahí y sean pues, gastos menores y todo, pues lo que hacen es que a todo mundo generarle retención en la fuente. O le decía que pues hace muchos años, muchísimos donde yo trabajaba, pues daba pesado, pues una señora que le cobraran 2.000 pesos, pues le servía para el bus, pero bueno, esas son las políticas que tiene cada compañía, ¿listo? Pues entonces el Estado les da la libertad de generar eso. Miremos la tabla de retención, nos vemos aquí, vamos aquí una página de internet, entonces aquí miremos una... Entonces, tabla de retención 2022. A mí me gustan mucho las de Actualícese, pero bueno, miremos aquí cualquiera. Tabla de retención, entonces aquí habla, lo que miremos una tablita acá. Ahí está la Actualices. Entonces, aquí está, mire la tablita. Entonces, genera unos conceptos, si se dan cuenta, compras, servicios, bueno, etcétera. Aquí están todos los conceptos que son para el año 2022. Aquí están todos, ¿listo? Aquí están las bases. Esto es lo que yo les decía, jóvenes, que a las empresas autorretenedoras el Estado les daba la libertad de ¿qué? De respetar. ¿Qué dice la base? Que todas las compras que sean superiores a 1.026.000 les van a generar para declarantes el 2.5 y para no declarantes el 3.5. Entonces, si mi compra generó 1.000.000 de pesos, de acuerdo a la tabla de retención en la fuente, ¿le debo generar retención en la fuente? ¿Sí o no? No. Exacto, no le debo generar retención en la fuente, pero el Estado a las empresas autorretenedoras, ojo, solamente las que tienen esa calidad de autorretenedoras, pues les da esa libertad de ¿qué?
de que pueden generar la retención. Entonces nos vamos a basar en esta base. Digamos que son declarantes. Entonces dice que toda la compra superior a 1.026.000 le vamos a calcular el 2.5%. Esa tablita siempre la van a encontrar, la encuentran ahí en Actualice, en cualquiera, es la misma para todas. Entonces, sobre 1.000.000, vamos a mirar nuestros... Profe, otra pregunta. De acuerdo a la tabla, si a mí me van a retener y estoy dentro del tope, ¿yo puedo exigirle a la empresa que no me retenga o ya depende Claro. de la política de la empresa? No. Usted le puede decir a la empresa que le vuelva que no le retenga. Claro, usted le puede pasar una carta y le dice que no. Si ella no es autorretenedora, no hay necesidad. Esa plática no se la pueden hacer. ¿Listo? Pero si la empresa es autorretenedora y yo estoy en menos del tope, ¿sí? Lo puede hacer. No aparece en la tabla. Sí, lo puede hacer. ¿La empresa lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, sí, y demás que les ha pasado, lo puede hacer, dice, pero yo estoy por debajo de la tabla. Lo que pasa es que el Estado les da esa calidad a ese tipo de empresas autorretenedoras. Dice que si quieren lo pueden hacer, sí, que se pueden evadir, que pueden retener sobre un peso. Eso sí lo pueden hacer, sí, porque el Estado les da esa calidad. Vale, Listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, abrimos una cuentica llamada Ojo. Entonces, eso es una cuenta, ¿por qué? Una cuenta por pagar. Entonces, colocamos cuenta por pagar. Tenemos que colocar muy bien la retención que vamos a hacer. En este caso es que compras. Mejor le llamo acá. Es rete fuente por pagar. ¿En qué? En compras. ¿Listo? ¿Por qué? Es importantísimo que ustedes coloquen qué tipo de retención en la fuente se generan, porque el formulario de retención en la fuente dice, tanto, tienen los ítems tanto para compras como honorarios, como servicios, como arrendamientos. ¿Listo? No podemos revolver, porque todos son diferentes. Entonces, ¿qué dice la empresa? Coloquémoslo acá, que es del 2.5. 2.5%. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le hacemos la retención en la fuente? Ojo, nunca hagan esto. Quería que lo hicieran. Ya te pongo. Entonces, no lo van a hacer sumando el IVA, porque sería generar impuesto sobre impuesto. Siempre va a ser sobre el valor del costo. Entonces, ¿a qué le calculan ese 2.5? Al valor del costo, o sea, a los 2 millones. ¿Cuánto es el 2.5% de 2 millones? 50.000. 50.000. Sería 50.000 pesitos. Como es una cuenta por pagar, la van a generar en el ¿qué? En el haber. ¿Listo? Y ahí ya tienen la retención en la fuente. Estos 50.000 pesos es lo que le deben pagar al señor Estado por retención en la fuente. ¿Listo? Y ya contabilizamos la retefuente. Ojo, ¿le quedó clarito lo de la tabla? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice que tenemos que generar. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué cuentica? ¿Banco? No. Cuentas por pagar. Muy bien. ¿Por qué? En este caso el proveedor. En este momento estamos causando. Muy bien. Primero tenemos que, no se nos puede olvidar que ante todo tenemos que causar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la compra, sumamos el IVA y le restamos la ¿qué? La retención en la fuente. ¿Me da cuánto? 2.330.000. Entonces, al proveedor le voy a sumar, le voy a generar 2.330.000. ¿Listo? Acá está. Listo. Hasta ahí que hicimos la causación. Generamos la compra, generamos el IVA. ¿Por qué IVA descontable? Porque es de una compra. Generamos la retención en la fuente, miramos en la tabla y supera la base. Generamos, porque era ¿qué? Era no declarante, era declarante y la dejamos en 2.5 y generamos el proveedor. Listo. Pero dice que es, segunda cosa, que es a crédito. ¿Qué me hace falta? ¿Cuentas por pagar? Ya lo tenemos. Banco. Bancos. ¿Seguro? Compra de mercancía. Ah, no, ya está. Compra. Me falta la caja, ¿cierto? Ah, sí, la caja. Señor. ¿Seguro? Pero no es a crédito. Muy bien, sea crédito. O sea que solamente ¿qué
queda hasta ahí nomás. Jóvenes, ahí no estoy pagando, me lo dieron a crédito, ahí solamente se hace la causación. ¿Cuándo voy a cancelar ese proveedor? Pues cuando lo cancela. Cuando lo pague, usted lo va a pagar a, ¿qué? A los 30, 60, bueno, de acuerdo a las políticas de crédito que me dio la otra empresa, entonces ahí lo cancelo. En este momento, como está crédito, queda así. Ahí donde está la causación. La causación es llevarlo o una cuenta por pagar, que en este caso sería proveedor, o una cuenta por qué? Por cobrar. ¿Listo? Queda hasta ahí nomás. ¿Dudas, inquietudes que tengamos de la compra de mercancías con retención en la fuente? Instructor, una pregunta. Ahí en ese caso, las empresas que deben hacer retención en la cuenta son las autorretenedoras. No, todas las que tengan. No. Bueno, las autorretenedoras retienen el impuesto de retención en la fuente, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con las empresas que no son autorretenedoras? Deben hacer la retención en la otra empresa debe generar la retención y debe pagarla. Ojo con esto. Póngame mucha atención en esta figurita. Cuando yo no pago es que la retención en la fuente se hace en el momento del ¿qué? Del pago, ¿listo? Cuando, si se dan cuenta, miren los 50,000 pesitos, ¿dónde los tengo? Acá, en la cuenta por pagar. Y si se dan cuenta, disminuye la cuenta por pagar. Ya no son 2,380,000, sino 2,330,000 pesos. En este momento, la persona que está generando la retención en la fuente, pues debe cancelar esa retención en la fuente ¿a quién? Al Estado, ¿listo? Lo que pasa es que cuando se encuentran dos autorretenedores, pues no se hacen retención en la fuente porque yo lo voy a generar, pero cuando usted está generando con dos empresas que no son ¿qué? No son autorretenedoras, ellas están en la obligación de hacer la retención y pagarla. No autorretenerse, pero ellos están en la obligación de generar esa retención y pagarla. Si supera las bases que dice la tabla de retención en la fuente, ¿listo? Entonces, lo que pasa es que el autorretenedor, ¿qué hace? Lo retiene y después lo paga. Cuando usted no es autorretenedor, pues lo tiene que pagar de vuelta. Sí, instructor, la pregunta mía es ¿qué empresas deben pagar la retención? O sea, porque yo, ¿Todas? digamos, ¿todas? Claro, desde que supere la tabla, lo deben pagar. Es que la retención en la fuente en sí no es un impuesto, es un mecanismo que utiliza el Estado para recaudar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando usted paga el impuesto de retención, paga la retención en la fuente, al año cuando vaya a presentar su declaración de renta, lo que hace es deducir esos pagos que usted hizo de retención en la fuente. Si a alguno le quedó pendiente, pues lo tiene que pagar. Tiene que pagar en su declaración de ¿qué? De renta. Porque pues en el momento, muchas empresas que hacen con la declaración de renta, pues lo que hacen es que someten al proceso de auditoría, pues para que si tienen muchas partidas que son dudosas o que no alcanzaron a generar, se me someten al proceso de auditoría, la DIAN lo que hace es revisar y dice, no, mire, le faltó esto. Entonces lo que hacen las empresas es compensarlo, si tienen, por lo general siempre van a tener que pagar, dependiendo de las anomalías que tenga cada compañía, pero bueno, como pueden poner cuentas por cobrar, entonces lo que hacen es que someterse después de auditoría, la DIAN lo que hace es una revisión exhaustiva de esa declaración de renta y le dice cuáles son las partidas que pues no le concuerdan a ellos para que pues se sometan a eso. Si la DIAN si usted no se somete al proceso de auditoría y la empresa ha dejado de pagar retenciones en la fuente o no ha pagado algún tipo de impuesto, la DIAN lo que hace es que le hace un requerimiento y si ese requerimiento la empresa no puede contestarlo o ve que tuvo una falla, le va a tocar es pagar ¿qué? Sanciones. Lo sanciona. Profe, yo hay algo que no, o sea, yo pensé que cuando uno compraba la mercancía, la retefuente era un IVA que uno tenía por pagar, No, pero ahí se está descontando. No, o sea, el IVA, para que lo entiendan. Vamos a hacer el ejemplo para que lo entiendan, porque es que usted no le está mirando la compra y no la venta. No, porque el IVA es el impuesto a pagar de la empresa. Mira, vamos a hacer la misma por la retención se lo descuento al IVA, es que estoy mirando ahí. No, o sea, la retención de la fuente se hace en el momento del pago, mira, es acá, ¿sí ves? Por eso es que sí, pero es que estoy sumando, por decir, 2 millones más 380, y si es una retención, entonces yo pensé que esa es una retención que yo tenía que pagar, porque estoy haciendo una compra. No, lo que pasa es que
Ojo con esto. Esto es una cuenta por pagar. Acá la tiene. Acá tiene la cuentica por pagar y aquí lo que se está generando. ¿Por qué a proveedores se descontó los 50.000 del... A proveedores se descontó los 50.000 de la retefuente? Porque, mira, si te das cuenta, esta es una cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Para que lo entiendas, estos 50.000 pesos, tú se los tienes que pagar al Estado. Ya. ¿Cuándo lo pagas? En el momento de presentar la declaración. ¿Sí? La declaración. Sí. Es que esta plática, lo que pasa es que aquí estás haciendo que el proveedor te tiene que pagar. Mira, es que el proveedor acá, como por se dice, ¿por qué lo restas acá? Porque la retención en la fuente se hace en el momento del pago. Mira, si es que disminuyó, ya no son 2.380.000, sino 2.330.000. Entonces, ahí pago. Esta plática va para quién? También para el Estado. Esta plática también es del Estado, pero se hace una compensación. Venga para que lo entiendan mejor. Entonces es más fácil con la venta. Dejemos aquí la compra y vamos a vender. Entonces vendemos mercancías. Pues debe haber un margen de utilidad. Digamos que es por 3 millones de pesos. ¿Listo? Por 3 millones más días de factura, crédito, tal cosa. Y costo de venta, digamos por el 80%. ¿Listo? Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta, para que lo entiendan más fácil, cómo se hace. Entonces, ¿qué hago? Genero el ingreso por venta. ¿De cuánto? De los 3 millones. Listo. Mis ingresos son de naturaleza crédito. Listo. Genero el IVA, pero este IVA es descontable. No, señor. Por pagar. Muy bien, por pagar. Un IVA por pagar, que es el 19% de 3 millones. ¿Cuánto me da el 19% de 3 millones? $570.000. Es el valor agregado a las ventas, ¿sí? ¿Listo? Si se dan cuenta, mire, acá el IVA es un IVA descontable. ¿Por qué? Aquí en la venta ya me lo están cobrando. Acá me lo están cobrando, pero sino que aquí tiene el margen de utilidad. ¿Le debo generar retención en la fuente? Sí, señor. Claro. ¿Y esa retención en la fuente qué es? ¿Una cuenta por pagar al Estado? Una cuenta por cobrar. Muy bien, es una cuenta por cobrar al Estado. Mire, acá en la compra yo tengo una cuenta por pagar al Estado. ¿Sí ve? Yo estoy comprando. Pero acá en la venta, pues, la persona no va a volver a pagarle la retención en la fuente al Estado. Lo que hace es generar un ¿qué? Un anticipo de impuestos o una cuenta por cobrar al Estado. Entonces genera una cuenta llamada anticipo de impuestos. Es una cuenta por cobrar. ¿A quién? Al Estado. Ah, listo. ¿Pero cuánto va a ser el porcentaje? Pues el mismo 2.5%. Es el mismo 2.5 de la compra. Entonces, a 3 millones, ojo, no a la suma, a las 3 millones le calculo el 2.5. ¿Cuánto es a 3 millones? 75.000. 75.000. 2.5%, 75.000. Ah, ¿dónde va? ¿Al debe o al haber? Pues Al debe. No lo voy a cancelar. Listo, lo voy a deducir. 75.000 pesos. Ah, entonces acá lo generamos. Listo. Tengo los 3, entonces ahora ¿qué hago? Sumo. Si se da cuenta, en la venta lo que genero es una cuenta por cobrar. Y en la compra genero una cuenta ¿por qué? Por pagar. Si se dan cuenta que acá lo que voy a hacer es que aquí ya va a disminuir la cuenta por cobrar. ¿Listo? ¿Contra qué va esto? ¿Contra una qué? Cuenta por cobrar. ¿Por qué contra una cuenta por cobrar, jóvenes? Porque es una venta. Sí, es una venta, pero ¿por qué va primero por una cuenta por cobrar? Causación. Muy bien. No se les puede olvidar que primero tengo que causar. ¿Cuánto me da esto? 3 millones 495. Y ya tengo mi partida doble. Listo.
Ya causé. ¿Qué dice el ejercicio? Es a crédito. Es a Ah, bueno, crédito. lo dejo así, pero antes tengo que hallar mi costo de venta. Entonces, ¿qué hago? Descargo de inventarios. Inventarios a precio de costo sobre la cuentica de qué, lo que ya habíamos hecho. Costo de ventas, ¿listo? Entonces, ni a 3.400.000, nada. A 3 millones le calculo el 80%. 8 por 3, 24. Ah, entonces descargo de inventarios. ¿Al debo o al haber? A ver, Muy bien. Porque salen de mi inventarios. ¿Cuánto? 2.400.000. Contra el costo de venta. ¿Por qué? Porque se evalúan los inventarios a precio de qué? De costo. ¿Listo? Y así nos queda el valor. Mire la diferencia entre la compra y la venta, entre la retención en la fuente y de la compra. En la compra, la retención en la fuente es por pagar. Aquí yo, si se dan cuenta, acá tengo el proveedor que genera la cuenta, pero si se dan cuenta, esto es un pasivo. No se les vaya a olvidar. Estos 50.000 pesos quedan en una cuenta por pagar dentro de los ¿qué? Dentro de los pasivos, ¿listo? Entonces, ustedes deben pagar esa plática, la persona debe pagar la plática de 50.000 pesos. Pero acá, ¿qué pasa? Como yo vendí, pues la persona que compró, ¿qué pasó? Me descontó la retención en la fuente, ¿no ve que mire? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Me va a pagar qué? ¿Me va a pagar los 3.570.000? No, ¿me va a pagar cuánto? ¿3 millones qué? 495. O sea que, ¿qué pasó? Esos 75.000 pesos, que está en este caso, que es la retención en la fuente, lo va a deducir. ¿Entendido, Instructor, una jóvenes? pregunta. Dime, claro. No entiendo por qué quedó en 2.400.000 si es masiva y no iba incluido. Ah, no, porque es que yo no puedo sacar para hallar el costo de venta, yo no puedo, yo no tengo, dice masiva, no. Cuando es IVA incluido, ¿ustedes cómo hacen? Cogen el valor y lo dividen en el, dependiendo del porcentaje del IVA, lo dividen en el 1 punto, la unidad por el porcentaje del IVA. Si es el 19%, el 1.19, ahí tiene incluido el IVA. Pero eso es masiva, entonces sería 3 millones, le calcula los 19%. Cuando dice Por IVA eso, pero incluido, debemos sacar el costo. No podemos generar impuestos sobre impuestos. Si el caso sí, sería, señor, pero señor, no, mi pregunta era directamente por qué 2.400.000. O sea, yo ya en mi cuestión estoy diciendo, ¿cómo, por qué estoy diciendo que ahora ya son 2.400.000 de inventario si la mercancía era de 3 millones? Pero porque el es que nosotros costo los inventarios, es ojo, 80%. El no, costo lo que pasa es que los inventarios se evalúan a precio de costo y el costo de venta es el 80%. ¿Listo? Acá, mira. Es el 80%. El costo de venta, ¿qué es? A lo que me sale adquirir, fabricar, producir un bien, un servicio. Entonces, tengo que calcular, mis inventarios se calculan o se evalúan a precio de qué? De costo, no a precio de venta. ya sin ganancias, sin la ganancia. La diferencia entre la venta y el precio de costo es el margen de utilidad. ¿Dónde ustedes van a ver evidenciado la diferencia? O sea, esos 600.000 pesos que me voy a ganar en el estado de resultados integrales. ¿Listo? Sí, señor, entendí. Sí, listo, joven. Perfecto. Eso es lo que cuando tengan preguntas, no les dé pena preguntar, jóvenes. ¿Entendido? instructor, una pregunta. Claro, dime. Digamos, al momento de generar la declaración de renta o declaración de impuestos, ¿cómo se hace ahí para, digamos, en caso de los cruces tanto del IVA con la retefuente? No te escuché bien. Que cuando a presentar es que a presentar las declaraciones de retención en la fuente, ¿cómo se hace? ¿Fue lo que me entendiste? Sí, o sea, como digamos, en un caso de esa venta, Sí. se descontó la retefuente, o sea, no coinciden los Bueno, valores se del hace IVA, una, entonces, ya te entendí. Mira, por ejemplo, del IVA, se hace una conciliación. Tú haces tu contabilidad, en el momento de generar, hay unos IVAs descontables y unos IVAs por pagar. ¿Listo? ¿Qué haces? Si la suma de todos los IVAs descontables, que son de las compras, servicios, honorarios, arrendamientos, son mayores que mis IVAs por pagar, que son de las ventas o de mis ingresos, pues es una cuenta por cobrar al Estado. Usted no le va a pagar al Estado. Entonces, lo que hace es deducir lo que va a pagar. Pero si la suma de mis IVAs por pagar, que están en el crédito, son mayores que los de mis IVAs descontables, que están en el débito, entonces es una cuenta por pagar. Para que lo entiendas, si mi IVA por pagar vale 200 y si mi IVA descontable vale 150, lo que tengo que sacar es la diferencia. Entonces tengo 150 en el descontable, tengo 200 por pagar. La diferencia son ¿cuánto? 50. Esos 50 pesos es lo que le debo pagar a quién? Al Estado, ¿listo? Pero si el caso es contrario, si mi IVA descontable son 200 pesos, si mi IVA por pagar son de 150, entonces lo que tengo es una cuenta por cobrar al Estado de ¿cuánto? De 50 pesos. No le va a pagar en esa declaración, no le va a pagar nada al Estado porque antes me deben, ¿cuánto? 50 pesos, ¿listo?
¿Qué pasa con la retención en la fuente? La retención en la fuente es un mecanismo que utiliza el Estado para recaudar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios. Entonces, bajo unos conceptos, usted genera unas declaraciones de renta, pero es que eso usted no lo va a poder hacer en la declaración. Lo que hace es, al finalizar el periodo, o sea, el año, cuando presenta su declaración de renta, lo que hace es que coger esas declaraciones de retención en la fuente y deducirlas, para que lo entiendan. Entonces, mi declaración de renta por conceptos me costó 200 pesos. Eso es lo que tengo, pero yo tengo unas declaraciones de retención en la fuente, para que lo entiendan, de 150 pesos. Entonces yo no le voy a pagar 200 pesos al Estado, no, tengo 150 que ya le pagué anticipadamente al Estado. Entonces la diferencia de esas declaraciones de retención en la fuente la saco, entonces 200 menos 150, entonces lo que tengo que cancelarle al Estado son ¿cuánto? 50 pesos. Entonces se hacen conciliaciones, ¿cómo lo hacen? Dentro de su contabilidad y de los pagos que se han generado. ¿Listo? Instructor, una preguntita. Bueno, usted Claro. ya se sale un poquito del tema. Yo escuchaba hace años que las empresas creaban facturas, o sea, se sacaban facturas, no sé, de cualquier lado, como inventadas, con tal de evadir el tema de los impuestos. Sí, sí, es verdad. Sacaba facturas y por les decía al principio. Es más, yo me acuerdo, bueno, eso es una anécdota, pero en la costa me viene, la señora tenía que llevar la factura para legalizar las cuentas de cobro de la universidad donde yo trabajaba y ella me daba era un recibo de caja y me decía, no, eso es una factura. Y dije, no, señora, esto es un recibo de caja. Y le ponía de raca. Y le dije, no, esto no es una factura. Lo que pasa es que cuando, en el momento que sacan la factura, pues la factura me muestra el ingreso de la empresa. Pero si las empresas hacen facturas ficticias, pues lo que hacen es romperla. Es más, el Estado, a veces, sí que el Estado antes sacaba mucha publicidad donde decía que la factura vive. Y miren, muchas empresas tienen como estrategias de colocar canecas gigantes a la salida para que voten la factura. En el momento que votan la factura, pues lo que hacen es que la pueden anular y pierden el registro, porque pues que dice el Estado, la factura vive. Eso es fundamental para generar. Y sí, claro, pues donde los lleguen a pescar, pues lo que hace la DIAN es que sancionarlo. Lo que tú dices es verdad, lo sanciona. A mí me pasó y la señora ya en la cosa me decía que no, que es una factura. Yo le dije, señora, esto es un recibo de caja. Y se puso brava y pues yo le dije que ya había comido y tal cosa. Entonces, donde hubiera querido, pues no lo hubiera pagado porque hubiera pasado eso y no me puede presentar un recibo y yo, porque eso ella estaba cobrando. Es más, por eso es que si han escuchado que lo que son, pues, anteriormente sacaba la DIAN sacaba una cantidad de estrategias, los que vienen acá en Bogotá, por ejemplo, San Andresito, a mucha gente que compraba algún artículo grabado con IVA y no le pedían factura, le podían decomisar la mercancía. Llegaba un representante de la DIAN y le exigían su factura de compraventa y si usted no se la mostraba, le podían decomisar. Estaban en la facultad de decomisarle la mercancía. ¿Por qué? Porque no tenía un documento legal para eso. No, sí, es verdad lo que acabas de decir, Edwin. Y cuando es mercancía importada también piden manifiestos. Claro, sí. Pues lo que pasa es, para serles sincero, aquí hay mucho contrabando que entra de muchas partes y pues eso va también por ejemplo, cuando hay mucha gente que en el aeropuerto trae, pues que se pegan dólares en el cuerpo, pues porque como no han pagado el impuesto, pues lo entran ilegal. Por eso es que te preguntan a ti, ojo con eso. Por ejemplo, en lo de los dólares, te preguntan cuántos dólares trae el país. Usted dice $100. Pues si viene de Estados Unidos tal cosa, si dice 100, eso es lo que estás declarando. Tú dices $100, te lo ganan. Y en el momento de que te revisen, porque lo más probable es que te revisen y te llegan acá y tú tienes $2,000, te dan tus $100 y los 1,900 te lo decomisan, jóvenes. Porque no los declaras. Pero te hacen, no sé si se han dado cuenta, cuando hay un vuelo internacional, te pasan un documento de la DIAN y te dicen que declaras cuántos dólares llevas. O si no, te los retienen y te los quitan. Eso no es así de fácil. ¿Listo, jóvenes? Profe, una Dime, pregunta. Claro, dime. Sí, lo que pasa es que yo, o sea, y en ese régimen simple de tributación, o sea, ya ellos no pagan retención, que eso es lo que ahorita está, o sea, incentivando como tal la DIAN para que las empresas se pasen a ese régimen. Sí, lo que pasa es que en sí, para que lo entiendan, la retención en la fuente es un mecanismo anticipado para pagar el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque el Estado necesita plata, ¿para qué? Para mover, porque es que, para que lo entiendan, el ingreso operacional del Estado son los impuestos. Ustedes necesitan captar dinero de cualquier lado. Cuando tú pagas el impuesto, lo que pasa es que el impuesto de renta se paga, ¿qué? Anual. Entonces, pues el Estado tiene que esperar un año para que le paguen ese impuesto. Entonces, no, lo que hacen es que recaudar anticipadamente
el impuesto. Lo que pasa es que todo eso ya viene por todo lo que son medios magnéticos. Por ejemplo, la facturación electrónica es una cosa que en muchos países ha funcionado y aquí también ha funcionado, pues es facilísimo para que la DIAN capte a todos los evasores a todos los contribuyentes que evaden impuestos. Es más, el sistema Muisca, no sé si lo habían escuchado, que es el que utiliza la DIAN, en España se llamó el sistema de Caesar. Allá funcionó bastante. Aquí en Colombia no ha funcionado. Es más, lo querían cambiar por uno americano. No ha funcionado porque la evasión de impuestos es bárbara. Aquí la gente abre el impuesto, aquí la gente genera facturas diferentes, aquí la factura a veces la abre en 8, 9, 10 personas. Bueno, en fin, hay muchas formas, tampoco esta es una clase de evasión de impuestos, pero hay muchas formas que el colombiano evade. Aquí muchas empresas duran un tiempo, la cierran y aquí la legislación es muy laxa con eso. Por ejemplo, crear una SAT, una sociedad anónima simplificada, tú la creas y la disuelves con una facilidad bárbara y lo que haces es que volver a crear otra con la misma razón, pues la misma actividad económica, pero con otro nombre, y así lo hacen. Yo he visto muchísimos casos de eso que hacen acá. Pues ya en evasión hay muchas formas y pues lastimosamente si aquí los impuestos se vieran, no solamente en Colombia, en América Latina el flagelo de corrupción es muy grande, pero Colombia tiene uno de los países que pagan más impuestos a nivel mundial. Es más, Colombia está comparada a nivel de Suiza en la parte de impuestos, pero aquí no se ve, lastimosamente no es complicado. Y eso que ustedes conocen solamente aquí, pero es que no solamente, mire, para que lo entiendan, impuesto de IVA, bueno, la renta no fuente como es el impuesto anticipado, que en sí es el impuesto de renta y complementarios, industria y comercio, predial, vehículos, hay unos impuestos menores. Por ejemplo, hay ciertas regiones, yo no sé si aquí hay personas de Córdoba, hay impuestos también por lo de la ganadería, lo que es la parte del petróleo, hay unas, dependiendo de las actividades de minería que tiene cada municipio, hay otro tipo de impuestos menores. Aquí se pagan impuestos por todo. El alcohol, los cigarrillos son los que pagan más impuestos, están alrededor de un 48% más o menos. Entonces, la carga tributaria es muy alta para todas las condiciones que tiene este país para poder salir. Pero aquí, pues, supuestamente se genera un tipo de inversión social que no se ve, como escuelas, universidades, autopistas, colegios, en fin. Pero entonces, aquí en Colombia, lastimosamente, existe una cosa, si han visto los noticieros cuando hablan de hueco fiscal, cuando hablan de hueco fiscal es porque el gasto público supera al ingreso público. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado colombiano se tiene que endeudar, por ahí con el Banco Mundial pues en dólares, porque nosotros no somos un país dolarizado, somos un país que manejamos el peso colombiano, pero todas las importaciones y exportaciones en Colombia se hacen con un patrón moneda que es el dólar. Entonces le toca pagar impuestos sobre dólares y la devaluación del peso colombiano está muy por debajo, es una de las monedas más devaluadas por una cantidad de situaciones que pues no vienen aquí al caso. Entonces, ahí donde se generan esos choques y se generan esas deudas sangrantes que tiene la legislación colombiana. ¿Listo, jóvenes? Bueno, jóvenes, damos por terminado el día de hoy. Espero cualquier cosa, voy a ver si les hago otra tutoría, puede ser el día viernes, yo les aviso, les mando el correito y ya culminamos y yo creo que ya están terminando, para terminar todo lo que es la figurita de hechos. Tocamos lo de algunos aspectos que ya les toqué, IVA, retención, ahí están dentro de los aspectos. Si tienen alguna duda, pues generamos y tocamos algunos puntos pendientes del taller y espero que lleguen a la resolución de todos esos tallercitos, fenómenos contables y cualquier cosa que necesiten con el mayor de los gustos. ¿Listo? Feliz noche, jóvenes, se me cuidan. Muchas gracias, profe, bendiciones. Instructor, antes de que se vaya, ¿cuándo sube estas grabaciones? Jóvenes, yo mañana estoy en el encuentro, pues por favor, si tratemos de que, pues, al final me pregunten, si me necesitan alguna pregunta, me preguntan a mí para no molestar para respetar el espacio de los otros instructores, pero yo voy a estar ahí y cualquier cosita que me necesiten, pues me preguntan al final. ¿Listo? Instructor, ¿y estas grabaciones las va a subir ahí al territorio? Sí, ¿Son qué? ¿3 grabaciones? ¿4? Las otras 2 están ahí, las que hemos hecho semanalmente, las están ahí también, las mías. Sí, sino que en este caso, como son 4 horas, las puede subir así porque creo que le va a cortar por hora. ¿Listo? Sí, claro, yo se la subo. Tranquilo, mañana la pueden ver ahí. Sí, señor. Gracias. Listo, joven. Bueno, cuídense. Feliz noche.
Gracias, feliz noche, instructor. Hasta luego, cuídense. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Feliz noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profesor.